tal, profesor? Mi nombre es Gabriel Efraín Nieves Ramírez. Mi número de registro es el 23 y soy del quinto E. Bueno, a mí me tocó realizar la práctica de pull down a nodo común. Y pues bueno, a continuación les voy a hablar acerca del objetivo, de la descripción, del marco teórico de esta misma investigación, de los cálculos de las resistencias, del análisis de los cálculos, así como también del análisis de los errores que cometí y las conclusiones. Pero antes que nada me gustaría agradecerle, profesor, porque gracias a esta práctica comprendí bastante sobre el tema y pues a continuación les muestro cómo realicé esta práctica. El alumno implementará un código electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switches. Para lograr esto, se deberá utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Demostrará en un display de 7 segmentos ánodo común o cátodo común la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. En esta práctica, el profesor te solicitará representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos se encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, ánodo común o cátodo común, cuyo voltaje deberá corresponder con los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches en pull-up o pull-down que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido, se interpretará como un 1 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado, se interpretará como un 0 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIL en los niveles TTL. La corriente a través del LED debe corresponder con IOL e IOL de los niveles TTL respectivamente. Los LEDs encendidos deben interpretarse como números que el profesor te pedirá que indiques en diferentes bases numéricas. Aquí está la lista de materiales que vamos a necesitar para realizar nuestra práctica. Necesitaremos una protoboard, jumpers, resistencia, que más tarde vamos a calcularlas, un deep switch, un Arduino, un multímetro, un display de 7 segmentos, en este caso ánodo común, y 7 LEDs. Ok, vamos a empezar a explicar cómo funciona el circuito. A mí me tocó el sistema pull down, ánodo común, que lo único que afecta en este caso es que nuestro display va conectado directamente a positivo, el pull up, caso contrario, y tenemos una resistencia antes de nuestro switch. También podemos ver que tenemos una fuente de voltaje, una resistencia switch que va conectada directamente a nuestro display y de ahí ya directamente conectado a positivo. Después tenemos un LED que va conectado a tierra, después tiene su propia resistencia, luego una resistencia de 10 kilo ohms en serie que está conectado a positivo y que está paralelo a nuestro switch. Después de eso tenemos la resistencia del display y el display, que en este caso la resistencia del display se conecta en el nodo entre la resistencia de 10 kilo ohms y nuestra resistencia de LED y se conecta al pin específico que se necesita para nuestro display, para el LED que queremos prender. Explicaré el circuito. En este caso yo diseñé un circuito para que funcione a 5 volts. La corriente que manejaremos es de 20 mA. El voltaje que consume el LED y el display es de 1.8. Y en este caso la resistencia del switch nos consume 1.5 volts, que esto va a ser más importante para el cálculo. También tenemos los valores entre 0.2 y 0.8. Este es el 0 lógico, es cuando el LED no prende. Y también tenemos el valor de 2.2 a 5.2 volts, que es el 1 lógico, que es cuando el LED prende. Para calcular las resistencias, empezaremos con la resistencia del LED. Se calculó con el voltaje de 5 volts menos el voltaje del LED cuando empieza a funcionar sobre la intensidad. En este caso sería 5 volts menos 1.8 volts
entre los 20.000 amperes. Esto nos da una resistencia de 160 ohms. Después calculé la resistencia del switch. Esta la calculé únicamente tomando el voltaje que consume esa resistencia. Esta baja su señal, que funciona como un cable. Entonces nos quedaría 1.5 volts que consume sobre la intensidad, que son 20.000 amperes, que nos daría una resistencia de 25 ohms. Después nuestra última resistencia, la resistencia del display. La resistencia del display utiliza el voltaje de 5 volts menos lo que consume el display y la resistencia del switch, porque se ve afectado en este caso, o sea, 5 volts menos 1.8 volts menos los 0.5 volts sobre 20, igual a 135 ohms, que será la resistencia de nuestro switch. A continuación, procederemos a los cálculos en físico y a la demostración. Como podemos ver, aquí está la práctica ya funcionando. Aquí tengo mi carácter dibujado que está formado por los segmentos. En este caso tengo apagado el segmento B y aquí podemos ver mi número binario. A mí me tocó en esta práctica el sistema pull down a nodo común. Aquí tenemos nuestras resistencias del pull down, las cuales están conectadas al negativo, pasan por nuestro switch y después llegan al positivo. Después tenemos nuestros LEDs, nuestras resistencias de LED, nuestras resistencias obligatorias, nuestro display, en este caso de anodo común, y nuestras resistencias respectivas. Después podemos ver que nuestra práctica está funcionando, ya que nuestro LED está encendido y nuestro segmento del display está apagado. Voy a hacer una demostración con todos estos segmentos, con cada uno de los switches. Podemos ver cómo cada LED se va encendiendo. Aquí tenemos todos los LEDs encendidos, lo cual indica que nuestra corriente está fluyendo por nuestras resistencias para llegar a nuestros LEDs, evitando el paso hacia nuestro display. Ahora voy a hacerlo viceversa para corroborar que se apaguen nuestros segmentos en el display. Ahí se apagan todos nuestros LEDs y nuestros displays están encendidos todos los segmentos completamente. Aquí yo estoy utilizando unas resistencias de 25 ohms. Aquí estoy utilizando las resistencias obligatorias de 1 kilo ohm. Aquí tenemos las resistencias de LED, que yo estoy utilizando en este caso unas resistencias de 150 ohms. Y nuestras resistencias del display, que estoy utilizando unas resistencias de 130 ohms. Bueno, pues vamos a proceder con los cálculos. Para este caso vamos a hacer el cálculo en el segmento número 1, nada más en un segmento. Podemos ver que está totalmente apagado nuestro LED, entonces vamos a medir nuestro cero lógico, que es cuando el LED está apagado. Tiene que estar dentro del punto 2 al punto 8. Ahí vemos que está dentro del punto punto 6, que es dentro de nuestro rango. Y ahora lo vamos a medir con nuestro switch encendido. Ahí vemos que nuestro LED está prendido, nuestro segmento se apagó y vamos a medir. Podemos ver que nos entregó un voltaje de 4.6, 4.5, variando ahí poquito. Ahí está, 4.6 de volts. Esto es nuestro 1 lógico. Entonces podemos ver que nuestra práctica y nuestras resistencias están funcionando correctamente. Bueno, pues voy a pasar a formar mi carácter una vez más para finalizar. Apagar nuestro segmento B, que en este caso viene siendo, ahí está. Bueno,
Pues muchas gracias. Vamos a comenzar a explicar muy rápidamente este circuito. Este es nuestro circuito, es pull down a nodo común. Por nuestro circuito corre una corriente de 5 volts. Perdón, hay un voltaje de 5 volts y una corriente de 20 miliamperes. En este caso, nuestra resistencia del LED es de 160 ohms, la resistencia del switch es de 25 y la resistencia del dios es de 135. Esto como va conectado, todo va conectado a tierra, menos nuestro display. Y está mi resistencia al switch, que va directamente conectada a mi switch, que se va a positivo. Después tenemos nuestro diodo LED, que va a su resistencia, y luego una resistencia de 10K. Y después, por último, tenemos nuestra resistencia al display, que va conectada al display en la terminal que queramos encender, para después ir conectada directamente a positivo. Ok, entonces vamos a empezar con la demostración. En este caso estoy presionando los switch para cerrar el circuito, lo que va a hacer que nuestros LEDs se prendan. ¿Ok? Y cuando vuelvo a presionar para que el circuito quede abierto por la parte del switch, nuestros LEDs se apagan y se prenderán nuestros LEDs del display. ¿Ok? Eso es porque la corriente prefiere pasar en este punto cuando está abierto por la corriente por el display, porque tiene una menor resistencia. ¿Ok? Cuando yo prendo mi display, podemos ver que se generan mis ceros y unos lógicos, que en este caso están dentro de los rangos que habíamos especificado. Cuando cierro el switch, pasan los 5 volts directo, y cuando lo abro, pasan .45 volts, lo cual indica que está en nuestro rango de operación. ¿Ok? Aquí se puede apreciar, igual estoy haciendo un poquito de zoom, y se puede ver en los dos casos, cuando el LED está prendido y cuando... ¿Qué tal? Pues en esta práctica la verdad es que no tuve muchas complicaciones. Tuve un par de complicaciones cuando estaba calculando las resistencias para el switch, para el dead switch, ya que primeramente utilicé una resistencia de 100 ohmios, pero esta se veía afectada ya que empezaba a sobrecalentarse y se empezaba a elevar el voltaje en el soro lógico. Al medirlo me alteraba el rango, se veía de .5 a .8. Entonces para solucionar esto, lo que hice fue cambiar la resistencia por una resistencia más baja, que fue de 25 ohms. Al hacer los cálculos, calculé que una resistencia de 25 ohms era la adecuada, y sí, lo comprobé, pero no encontré en este caso una de 25 y utilicé una de 27, lo más cercano, y me funcionó a la perfección. Entonces ahí fue donde encontré un pequeño de fallas, pero de ir más todo bien. También me gustaría aclarar que en esta práctica se comprobó el funcionamiento de las resistencias pull-down, las cuales permiten mantener un nivel lógico bajo cuando el switch está abierto, evitando estados flotantes en el circuito, que es lo que les comentaba. También los valores de voltaje medidos coincidieron con los valores esperados en el estándar TTL, confirmando el correcto diseño e implementación que hice en el circuito. También se identificaron errores menores en las conexiones de algunos segmentos, los cuales se corrigieron verificando el cableado y la dirección de los LEDs. Pues sería básicamente todo, y pues muchas gracias.